Muy buenas noches. Eh, Precisamente por la complejidad y por lo que nos arroja en el presente. A pesar de que vamos a ver un tema que ocurrió hace prácticamente 200 años, sigue teniendo un impacto, una repercusión en lo que ahora estamos enfrentando. Sobre todo para quienes, por distintos motivos, no tenemos la capacidad de emprender y ofrecemos nuestros servicios a alguien que tiene pues las facilidades para contratarnos. Pero este tema nos lleva a visualizar que esta cuestión implica una serie de desventajas, sobre todo para el trabajador, ¿no? Entonces, a manera de encuadre, pues les puedo contar que la revolución industrial va a traer un montón de transformaciones. Va a hacer que el mundo no fuera igual y hasta cierto punto se acerque a nosotros. Voy a hacer estos juegos de presente-pasado para que sea un poquito más práctico y menos teórico. ¿Sale? Pero como ya les decía en el preámbulo, y si tuvieron la oportunidad de ver el video, ahorita vamos a platicar acerca de él, tanto la película como el video que les pasé hace unos momentos, y de hecho se los pasé hasta apenas porque no estaba seguro cuál era el más efectivo. Quería simbrarlas, quería que se sensibilizaran a la situación que íbamos a analizar, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el mejor material que encontré y créanme que me pasé un ratote viendo videos y ver cuál era el más potente para jalarlos a ese tema. Pero en fin, eh, eh, esos materiales nos hacen ver que a pesar del avance técnico, de que ya estamos hablando de libertad, derechos individuales, acceso a la propiedad privada, que yo me puedo hacer a mí mismo, pues no es una realidad, no fue una realidad para mucha gente. Y una de las consecuencias que trajo esta revolución industrial fue la agudización de la desigualdad social. Aquí yo los voy a invitar a que hagan una distinción entre lo que es el ámbito político, que tiene que ver con las relaciones de poder y la manera en cómo una sociedad se organiza para poder enfrentar su entorno, por ejemplo, agarrar modelos políticos, formas de gobierno. La parte económica, que tiene que ver con esta interacción del individuo y su comunidad con el entorno para poder subsanar sus necesidades más básicas y generar riqueza. A todo eso se refiere con lo económico. Lo social tiene que ver con la relación entre los individuos, ¿vale? Cuestiones como educación, trabajo, demografía, vaya, no de a gratis, el área en la que la mayoría están, o algunos de ustedes están, es área 3, área de ciencias sociales, ¿no? Trabajo social, administración, derecho. Y bueno, en ese punto, la revolución industrial va a agudizar un desequilibrio que ya estaba. Y vamos a platicar un poco más al respecto. Entonces, eso va a hacer que una gran mayoría de personas enfrenten esos cambios que dio pie a la revolución industrial en unas circunstancias pues bastante deplorables, de tal manera que vivían en entornos muy difíciles. Así que en general su vida va a ser más dura y en algunos casos más dura de lo que ya estaba. O sea, vemos aquí algo paradójico, contradictorio, y eso es algo que hace que la historia sea mucho más interesante, pero no niego que también sea un tanto más difícil de aprender. Las paradojas, las contradicciones. Estamos como que acostumbrados a ver cosas de manera homogénea o uniforme, ¿no? Que hubiera cierta coherencia y continuidad. Y cuando notamos que, por ejemplo, hay un avance en derechos políticos, un desarrollo económico, e incluso una revaloración del individuo, como es en el caso que estamos atendiendo, pues nos saca de onda que sí, hay eso en el papel, hay eso en ciertos estratos sociales, pero en otros hay una situación igual de lamentable y casi tan similar a la que enfrentaban esas mismas personas, pero en otro contexto histórico, ¿no? Entonces, ahí la historia entra para el porqué. Y en este caso, pues bueno, la gente que va a soportar esas peripecias, es decir, esas dificultades, llevó a que, bueno,
sin necesidad de ser filósofos, intelectuales, gente así muy, muy, muy cerebrito, pues trataran de alzar la voz, ¿no? Y me parece que eso es algo lógico. Entonces, planteando el asunto, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ratito? Pues vamos a identificar lo que ya más o menos les había contado. Y me parece que tanto el video como la película, si tuvieran la oportunidad de verla, pues van a llevarnos a esa época, a esas condiciones que están enfrentando los obreros de hace 200 años. Y bueno, aquí ya se habrán dado cuenta que soy un profe un tanto ambicioso, vincularlo con lo que hoy estamos enfrentando. Eh, una clave para poder aprender más fácil historia y alejarnos de el formato de fechas y datos, líneas del tiempo y demás cosas que hacen muy pesada esta materia, es vincularlo con lo que hoy están viviendo. Bueno, con lo que hoy estamos viviendo. Si bien hay cuestiones que cambiaron, pues hay otras que se mantienen o que incluso volvieron. Por ejemplo, en la actualidad, tristemente, en el ambiente laboral que hay en México, no te golpean si no cumples con la cuota, cosa que sí ocurrió en el siglo XIX. Pero como mujer, por ejemplo, y menciono esto no por colgarme del rollo del feminismo, sino porque es una situación real y me parece que al haber público femenino va a resultar mucho más entendible el hecho de tener cierto aspecto físico, de estar embarazada, ser madre soltera, o simplemente el hecho de ser mujer, todavía en pleno siglo XXI, en el 2022, eso implica a que una pues se enfrenta a riesgos, desde el acoso, compañeros, jefes, o bueno, compañeras y jefas, porque también se llega a dar el caso, hasta desvinculación de parte de quien las contrata. O incluso el rechazo, ¿no? Tú no vas a atender este puesto porque en algún momento te vas a embarazar y vas a dejar de rendir, ¿no? Cuestiones de ese tipo. Entonces, eso es una desigualdad que va a hacerse más presente en el siglo XIX y que desafortunadamente está volviendo a ocurrir. Otro tanto sucede con el empleo de los jóvenes en donde resulta lamentable, bueno, tristemente yo ya no me puedo integrar a ese grupo social, y es, pues quién sabe en cuál me cataloguen, con mis 35 años no estoy ni maduro ni viejito, pero también ya estoy demasiado viejo para ser chavo, entonces creo que lo más hago que chavo rico, ¿no? Pero los jóvenes, por ejemplo, y a lo mejor aquí he tenido experiencias así, pues la situación en la que también se insertan es bastante vulnerable. Salarios muy bajos, falta de estabilidad laboral, también por el hecho de ser joven llega a un abuso, y pues otro tanto también sucede con los viejitos, ¿no? A mí me duele mucho ver, por ejemplo, el que ellos estén empleados como empacadores en los centros comerciales. Ya eso resulta muy complicado y me parece que se desperdicia toda la experiencia y los saberes que tienen las personas de la tercera edad, poniéndolos como empacadores, ¿no? Pero se reviste buena onda el asunto. Entonces, eso, por ejemplo, pues es algo que durante un tiempo no se veía incluso como moralmente aceptable, pero que en el siglo XIX sí ocurrió. Si por ahí vieron la película de Germinal, hay un personaje que a sus 70 años seguía ahí dándole a la mina y creo que de hecho se llega a morir ahí de una tos, no sé, no me acuerdo muy bien ahí de lo que siguió con el personaje, pero bueno, lamentable lo que está ocurriendo, ¿no? Y una de No, creo las... que no murió, Ah, ¿no se perdón. murió? Ay, ya me habías No. espantado. De hecho, él, Sí. mató a la hija de una de las burguesías. Ah, él la mató. Y Ya ese por es, ese hecho le quitaron su pensión. sí, y eso es algo que también quiero jalarlos. O sea, estamos hablando de seres humanos. Algo que, confieso, me choca bastante de algunos cursos de historia y de algunos recursos que tienen a la hora de aprender esta materia, es que no se los presentan como seres humanos, sino como si fueran robotcitos. Ah, llegaron, tomaron y ya. O sea, pues, ¿qué hay de los sentimientos, no? ¿Qué hay de la desesperación de un trabajador que después de emplearse por 17 horas
gana una miseria y desafortunadamente así pasa durante mucho tiempo. Obviamente van a tener ira, obviamente se van a encabronar y van a hacer algo por transformarlo, ¿no? Entonces, parte de los materiales que yo ocupo, de las recomendaciones literarias, videográficas e incluso musicales, van con ese fin. Y yo le apuesto a que el hecho de que si hay una cierta empatía, un reconocimiento en la gente que vivió antes de mí, voy a comprender mejor cómo vivió, por qué vivió. Y de esta manera, lo que les llegan a preguntar en el examen es una referencia que luego su materia gris va a recuperar. Además que es más divertido, ¿no? Entonces, ya para finalizar los objetivos de esto, ver las consecuencias. Ya les había hablado un poco acerca de cierta valorización que hasta hace no más de 30 años se tenía hacia la tercera edad y que hoy, tristemente, ya se está perdiendo o ya se perdió. Si consideramos que, por ejemplo, la gente de mi generación, pues difícilmente va a tener acceso a una pensión. Y no saben, eso me da bastante terror, ¿no? Entonces, este tema, de todas a todas, es uno de los hits del temario de Historia Universal, ¿vale? Entonces, ¿dudas, comentarios sobre lo que vamos a hacer? Todo bien. Muy bien. Todo claro, profe. Perfecto. Digo, tampoco no es la idea que salgan deprimidas. Enojadas, sí, pero el enojo conlleva un reconocimiento de un problema y por lo tanto a buscar soluciones. Pero depríes, no, esa no es la idea, ¿vale? Entonces, comenzamos. ¿Pudieron ver el video o la película? Digo que también se puede ocupar, Yo me quedé hasta a los 40 minutos nada más. pero si alcanzaste a ver cómo vivía la gente. Sí, 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 sí. Ok, muy bien. Por ahí los demás, ¿cómo les fue con la película, con el videoclip de YouTube que les pasé? Sí, yo también la vi, pero no la terminé. No importa, no importa. Ya después con más calmita la pueden agarrar ahí con la familia. Ahí me acordé de otra, de una película de Marlon Brando que se llama Nido de Ratas, que es más o menos así, ¿no? Un poquito, sí, sí, de hecho, y bueno, Marlon Brando era todo un rebelde, de hecho creo que le quitaron un Oscar por andar ahí haciendo películas medio izquierdosas. Sí, sí. Y bueno, si lo traemos al contexto mexicano, no tiene directamente esa temática, pero sí nos lleva a ver un poco cómo vivían las clases trabajadoras de las ciudades en México, bueno, aunque esto más bien es a mediados de los 50, Los Olvidados de Luis Buñuel, que por cierto es una película bastante cruda. Y en menor medida nosotros los pobres, nada más que esa sí se pasa de dramática. Pero bueno, a lo que quiero llegar y con esto quiero empezar. El tema es reconocer las condiciones. ¿Qué me pueden decir acerca de las circunstancias que enfrentaron los y las obreras en el siglo XIX? Tenían bajo salario, Bajos salarios, ¿ok? ¿Qué más? no tenían derecho a la salud ni a la educación. Salud y educación, ¿ok? Y creo que leí que Trabajaban mucho tampoco tiempo. tenían derecho a votar, ¿no? Exacto. Bien, Stephanie, ¿por ahí querías comentar algo? Tenían muchas horas de trabajo. Muchas horas de trabajo. ¿Sí? ¿Alguien más o menos llega a dar un estimado de cuántas horas trabajaban al día estas personas? En el video que nos mandó decía que 14 a 16 horas. 14 a 16 horas. Creo que Miren, desde 5:30 de la mañana hasta las 7, creo. wow, sí, sí está duro. Y bueno, nada más para comparar, ¿cuántas horas
trabajamos. Ojo, ojo, no me refiero a las oficiales, sino en algunos casos implican inversión de tiempo libre para poder prepararse para esas horas de trabajo. 10, de 10 a 12. De 10 a 12, pues sí, más o menos, ¿no? Entonces no andamos muy lejanos de esa situación. Ahora, ¿qué piensan acerca de ella? ¿Es justa? ¿No lo es? Hay que aprovechar la parte de impacto de este tema. Las quiero escuchar. Hagamos esta clase más dialógica. No, pues no lo es, ¿no? Porque pues ahí se benefician unos cuantos, ¿no? De todo el trabajo de tantos. Sí, estás en lo correcto. A ver, las demás. Más bien ahí era el beneficio para las familias, o sea, los dueños o que iban sus hijos a la escuela y con miles de juguetes y sin embargo los niños sin dinero se tenían que dedicar a trabajar a corta edad. Exactamente, sí. Y esas circunstancias siguen en la actualidad o ya estamos en otra onda. Pues yo digo que en algunos lugares sigue igual. Hay veces que no tiene la gente para mandarlos a la escuela o hay lugares donde no tienen derecho a la escuela. Bueno, más bien no tienen las posibilidades o es un lugar muy lejos para ir a la escuela. O inseguro, ¿no? Y que se dedican a trabajar. O sea, los papás no tienen para la escuela y los mandan a trabajar y muy pequeños. Y aquí viene un fenómeno social muy Pero interesante. también Ajá, podría ser sí. de que, pues, hay, por ejemplo, hay niños Mm. que pues, no tienen familiares, ¿no? Entonces lo que ellos tratan es de sobrevivir. Entonces, pues la necesidad de trabajar, ¿no? Exactamente. Y ahora imagínense, aquí quiero vincularlo con otro problema que es muy actual. ¿Qué sucede con aquellas personas que viven en condiciones miserables? No encuentro otra palabra más adecuada. Y que además el esfuerzo de su trabajo no les alcanza para una mejoría. O peor aún, ni siquiera tienen esa oportunidad. Y en donde además la violencia está al por mayor. ¿Cómo actúan esos chavales? Esas chicas. Piensen en alguna teoría. ¿Cómo dice? ¿Qué harían esas personas que a pesar de su trabajo no satisfacen sus necesidades más básicas o en su defecto que ni siquiera tienen esa oportunidad? Porque hay Pues que buscan trabajos más fáciles o se van por robar. exactamente. Y ahí, pues bueno, nos dan una cachetada con guante blanco, ¿no? Porque si en México en la actualidad está como uno de los países más inseguros, es porque la pobreza, la falta de oportunidades también están en números pues bastante altos. Van de la mano. Y también creo que México es de los países que más trabaja sin descanso, ¿no? De las personas que más trabajan sin descansar. Y que menos salario Menos. obtienen en Ajá. relación a ese esfuerzo. Entonces, suficientes motivos como para estar enojados, ¿no? A mí la verdad me causa risa y también bastante molestia el que en la actualidad hayan estas posturas de, no importa tu entorno, sonríe a la vida y vas a ver que si
cambias de chip, el dinero te va a llegar, ¿no? Y cosas de ese estilo que, bueno, hay toda una industria alrededor de ella, ¿no? Yo la verdad sí, perdón, sí. YouTube me llega a censurar esta clase, pero yo sí me encabrono. Y como dicen que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Otra, ¿no? Entonces, bueno, ya, no sé ustedes, pero yo ya estoy calientito con esta situación. Ya me puse ahí, el ambiente de obrero del siglo XIX. Ahora viene otra pregunta, ¿ustedes qué harían? Si fueran esas obreras, porque cabe señalar que una de las estrategias de sobrevivencia de las familias de aquella época, y no sé si lo notaron en la peli o en el video, y si no, yo les invito a que en un tiempo libre después, a la hora de repasar ese tema, vean, aunque sea el video, pero es tener equipos de fútbol, soccer como familia. O sea, era papá, mamá y como 15 chamacos. Y por lo menos hasta la generación de mi bisabuelita se seguía aplicando esa. Entonces, imagínense, esa estrategia pues era para obtener más brazos que abonaran a la economía del hogar. Pero ¿qué pasa? Siéntanse, ahora sí que voy a apelar, aquí hay totalidad de público femenino y algunas son madres. ¿Cómo se sentirían ante una situación en la que trabajan un buen rato, descuidan a sus hijos, piensen que no solamente es el desgaste físico, sino también el desgaste mental? Quienes son madres y trabajan o en algún momento trabajaron, pues no me dejarán mentir. Es una doble o hasta triple friega, ¿no? ¿O cómo se sentirían ante la impotencia de no alimentar y atender a sus chamacos como debiera ser o como les gustaría que fueran? Y Pues muy mal. sí, y que además desde los 6 años, órale, vete para la fábrica, porque si no, si de por sí no nos alcanza para comer, si no trabajas, menos. ¿Se Y más que conformaría? les descontaban, ¿no? Ándale, y luego los descuentos. Ahí nos descontaban. Exactamente. ¿Se conformarían con esa situación o harían algo, por lo menos para manifestar ese enojo? Pues formar como una organización o organizarse, ¿no? Hablar con los demás trabajadores si están en desacuerdo, ¿no? ¿Ok? Rachel un poquito más prudente y más reguladora de sus pasiones y dice, no, 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 aguanta. Hay que ver qué onda, ¿no? Reconocer objetivos en común y ver de qué manera nos podemos organizar. Rachel apela a eso. De esa manera trataría de cambiar las cosas. Pues sí trataríamos, ¿no? Porque, por ejemplo, no nos conformaríamos con la situación en la que estábamos, ¿no? Y como lo estaba mencionando, más si somos mamás, pues buscas así que el cambio, ¿no? Para tus hijos. Por ejemplo, la mujer que presenta, bueno, que se representa en la película, la que tiene como Ujú. 7 hijos, ella decía que hasta morir, iba a pisar, la mina, ¿no? Porque al final ella regresa, porque se murieron como 4 de sus hijos y su marido, que era uno de los que había hecho la propuesta de la huelga. Ujú. Del padre de familia, ¿no? De la Ajá, peli. exactamente. Que por cierto, ese es un actorazo, es de los mejores actores que ha dado Francia, Gerard Depardieu. Sí, sí, hay como una resignación en esa postura, como diciendo, pues ya valió, no me queda de otra, órale, la toro, ¿no? Que si ustedes analizan, esa es la actitud que muchos tenemos. Aunque estemos en desacuerdo de la situación que vivimos, preferimos como resignarnos, ¿no? Como esa mamá obrera y hasta cierto punto se entiende, es difícil arriesgar la zona de privilegio porque todos en mayor o menor medida estamos en ciertas zonas de privilegios, unos más que otros, y la otra es el miedo y también a la idea de, pues, ¿para qué? Si al final no va a cambiar, ¿no? Que bueno, ahí en la peli hay un O, sesgo un tanto pesimista, sí.
O puede ser que también si se rehúsa, bueno, si protesta de que pues, no están de acuerdo, pues puede ser que también la desempleen y pues va a ser peor la situación. Entonces yo creo que por eso decidí a regresar y decir, bueno, pues si con esto no me alcanza, si hago otra cosa, pues me van a correr y menos me va a alcanzar, entonces que les voy a dar de comer a mis hijos. Entonces no tenía de otro, no tenía muchas opciones. Exactamente, ¿no? O Pero también que los maten, ¿no? Pues puede eh, que hasta por revoltosos. la violencia, ¿no? Tan característica. Daniela, por ahí vi que levantaste la mano. O ya se me perdió Daniela. Vi que por ahí está la mano. De cualquier manera, chicas que se acaban de integrar, pues bueno, ya se dieron cuenta que estamos tocando hasta cierto punto un tema que se relaciona con lo que vemos cotidianamente. Entonces, partiendo de sus circunstancias, pues también entren a la charla colectiva, ¿no? Que no les gane la timidez por el hecho de ser las primeras. Este tema, pues, como les decía, toca bastantes cosas que actualmente estamos enfrentando. Entonces, bueno, unos optan por la resignación, otros por el miedo. Profe, Sí, adelante, adelante, adelante. ¿ya me escucha? Sí, sí. Ah, le comentaba que igual en la película, esta persona, la señora, igual Ujú. se da cuenta que ya es mucho, entonces dice, si seguimos así, igual mis hijos van a seguir viviendo eso, entonces debe haber un cambio. Y sí es algo impactante que dice, no, pues prefiero que incluso hasta muera, porque de nada sirve que nos quedemos así si nuestros hijos van a vivir lo mismo. Exactamente. Pero bueno, ¿y tú qué harías? Entendiste bien la lógica del personaje, pero tú, Daniela, Daniela, estando en esa situación, ¿qué decisión tomarías? ¿Cómo reaccionarías ante ese entorno? Pues creo que de igual porque Igual. no, en ese entonces pues no vivía, sino que sobrevivía. Entonces, por lo menos, si intentaras hacer algo, por lo menos va a haber un cambio, va a intentar hacer un cambio. Pero si te quedas así, pues nunca vas a ver qué va a pasar. Y siempre hay que arriesgar algo. A pesar de que fueras madre de 7, 8 chamacos, como era la costumbre de ese tiempo, Es que no sé qué se, no sé qué, hasta qué se llegaría. Eres bueno, muy... o sea que hasta donde te entendí, no sabes por qué no eres mamá y hasta que llegas la experiencia, entonces sí pudieras redondear la respuesta. No, ¿O cómo? Porque ahí ya no, no pues te... sí, ajá, sí lucharía, o sea, buscar todas las formas posibles, incluso si, como dijera ella, la muerte, pero por lo Ujú. menos va a haber un cambio. Ok, bueno, con esa respuesta me reafirmas lo que me habían comentado, que las chicas de Oaxaca eran bien combativas. Ok, muy bien, muy bien. Ahí cuando estemos en Historia de México, les voy a relatar la experiencia de los soldados oaxaqueños que pelearon en Puebla, que fueron el terror de los franceses, ¿eh? Y bueno, ya con esos comentarios ya van entendiendo por qué. Entonces, sigan así, chicas, que ese espíritu no se caiga. Y en definitiva, a pesar del miedo, a pesar de la precariedad, a pesar de mil cosas, un montón de personas dijeron, estamos hasta la madre. O hacemos algo o la situación pues va a estar muy lamentable. Entonces, comenzaron a ver una serie de movimientos que van a tener por fin algo práctico, mejorar las condiciones de vida. Y entonces vamos a ver que estos movimientos van a ir desde objetivos inmediatos y que no tenían, digamos, una propuesta política o económica fuera de los marcos del sistema capitalista, hasta ya iniciativas más complejas que planteaban literal un orden distinto y que incluso se afincaban en la experiencia científica del siglo XIX, que bueno, como algunas de ustedes sabrán, y si no, ahorita les cuento el chisme, pues una de las cosas que más imbuía en esa época era explicar las cosas científicamente. Entonces,
hubieron movimientos que intentaron hacer lo más objetivo y, digamos, científico posible para realmente tener una propuesta distinta a la que en ese entonces había, ¿no? Entonces, el primer movimiento que va a existir va a darse en Inglaterra entre 1800 y 1830. Ese movimiento va a ser conocido como ludismo. Y este brote de rebelión va a surgir como consecuencia de la inserción de la maquinaria en los procesos de producción de bienes, lo cual eso va a generar que muchas personas quedaran desempleadas. Entonces, la gente que integró este movimiento pensaba que eran las máquinas los culpables de su desgracia. Y bueno, de hecho esto es algo muy lógico. Piensen, por ejemplo, para quienes viven en Ciudad de México, perdonen por ser ahí geocentrista, lo que sucedió con las taquillas cuando empezaron a meter las máquinas automáticas. Imagínense cuántas personas no despidieron por ese motivo. Aunque bueno, ahora en el metro se sigue manteniendo la figura del taquillero, pero pues cada vez va a irse reduciendo más. ¿Y qué va a pasar con esa gente? ¿No? Entonces, la introducción de la maquinaria, pues va a generar también no solamente un aumento de la producción, sino también de las ganancias. Porque en vez de pagarle a 100 obreros para producir un número determinado de mercancías, una vez le pago a 2 o 3 operarios. Y se sigue produciendo incluso hasta más y a un menor plazo. Entonces, la gente va a reaccionar violentamente contra las máquinas, las van a destruir, pero en definitiva, al no identificar las causas profundas que llevaron a esta desigualdad, pues no tuvo, digamos, impactos de trascendencia. Además de que, bueno, se penalizó severamente la destrucción de las máquinas. Sin embargo, el ludismo, que por cierto se llama así por un tejedor que está entre leyenda e historia, un tal Ned Ludd, que fue aparentemente el primero que va a hacer este tipo de acciones, es decir, destruir las máquinas. Pese a todo, el ludismo deja una gran lección. Y esto atesórenlo porque también llega a ser un tanto prejuicioso. La primera es que la gente de a pie, la gente común y corriente, no necesita de líderes, no necesita de alguien que le haga de mesías y que le diga, ay, estás mal, levántate o reacciona. Sino ellos mismos, pese a todo, pese a no ser estudiados, pese a trabajar 18 horas y acabar fundidos y regresar hacia casa, tuvieron la sapiencia y la apertura de reconocer que había algo mal y que por sí mismos debían de hacer algo para cambiarlo. Eso me parece que eso es que debemos de atesorar, sobre todo, no sé si en donde vivan se tenga este prejuicio, por acá, donde su servidor, en el sur de la Ciudad de México, se piensa que se necesita un líder para cambiar las cosas. Y estos compas, a pesar de que fracasaron, pues demostraron que no, que solamente basta algo que por ahí comentó una de sus compañeras, organización. Aunque bueno, tampoco no crean que estaban bien organizados. La otra cosa que quiero recuperar es que se visibiliza por primera vez el poder de la gente. Esto logra cierta repercusión porque la gente en masa actuó. Que eso también conlleva a la ruptura de otro mito que a veces abunda en la historia. Que solamente individuos superdotados son capaces de empujar el tren de la historia, cambiar las cosas. ¿No? Entonces acá no, acá no. Acá comenzamos a visibilizar el poder de un colectivo, en este caso de los obreros, y que estos pueden, por su propia decisión, organizarse. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Por el momento, pues yo no tengo No. Ok. Muy bien.
Gracias, Ingrid. Sí, te alcancé. Solo como comentario, ¿Escuché? pero Sí, creo sí, que adelante. igual me parece que igual en esa parte, ese movimiento lo erradicaron completamente porque ponían como pena de muerte el que destruyera una máquina. Exactamente. Directito a la horca. Lo cual, bueno, visibiliza también cuál es la principal preocupación del gobierno. Y eso es algo que tristemente se ha reflejado a lo largo de la historia. ¿Y qué sucede en la actualidad? Los intereses de la gente, de la mayoría, el famoso bien público que vimos en la ilustración y que planteaba Rousseau, no era algo que realmente defendía el gobierno, sino que es lo que está de alguna manera salvaguardando la propiedad privada. En este caso, pues las máquinas. ¿Y quiénes son los principales interesados en la propiedad privada? Pues los empresarios. Es parte de sus inversiones. Es parte del capital, diría Marx. ¿No? Y pues bueno, eso lo podemos comparar ahora. Vean la experiencia que recién tuvimos en la pandemia. Si se aceleró la vacunación de la gente y que incluso se permitió que algunas empresas que no tenían una labor directa con la manutención básica de la sociedad continuaran operando, pues porque el gobierno ahí favorecía los intereses de los altos empresarios y estuvo dispuesto a sacrificar la integridad de la mayoría de nosotros, ¿no? Ahí me parece que podemos hacer esa lectura, ¿no? Otro tanto sucede, por ejemplo, con las iniciativas que tienen que ver con energía, con el famoso Tren Maya, ¿no? ¿A quién realmente beneficia el tren? ¿Piensan ustedes que beneficiaría a las comunidades del sureste? No niego que pueda haber un desarrollo, pero al final, ¿quiénes son los que van a disfrutar de ese derroche común? Ahí se los dejo de tarea, ¿no? Y mientras, ¿cómo va a vivir la gente? ¿Qué empleos va a tener? Es algo parecido a lo que ocurre aquí. Bien, de la experiencia del ludismo va a haber una cuestión muy interesante. Seguimos en Inglaterra, unas décadas después. La gente común, los trabajadores, comenzaron a percatarse que si querían resolver sus exigencias, sus problemas, no bastaba solamente con reaccionar agresivamente en contra de las máquinas, sino que debían de involucrarse en el ejercicio de un poder político. Y aquí rescato también una participación que aportaron al principio de la sesión. En esta época, los obreros eran considerados como ciudadanos de segunda, es decir, no tenían los mismos derechos que los burgueses o los restos de la aristocracia, sobre todo en Inglaterra, que es un país tan conservador. Entonces, lo que pasó aquí es que los obreros van a organizarse y van a luchar por derechos políticos, por el acceso a participar en los aparatos del gobierno, porque solo de esa forma van a tener mayores oportunidades de defender sus intereses. Entonces, aquí es en donde emerge el cartismo, que va a ser un movimiento que va a pelear por, entre otras cosas, no solamente la disminución de la jornada de trabajo, o el aumento de salarios, o la regularización del trabajo de la mujer y de los niños, sino ya empieza a poner otras cosas. Voto universal y secreto. Que haya una representación política de parte de los obreros, un partido de trabajadores, que no se necesita ser propietario, es decir, dueño de terrenos, de empresas o que tenga un dinerito ahí en el banco para poder ser diputado. Y como los diputados van a estar enfocados en defender a la gente, pues no van a tener chance de trabajar. Entonces se apelaba a que hubiera una compensación por los líderes políticos. Que ojo, de ahí proviene las concesiones que en la actualidad tienen nuestros políticos. Sin embargo, lo de ahora ya es un abuso.
Pero en este periodo, pues es necesario, imagínense, les daría tiempo de trabajar y de además irse al parlamento, pues aventarse ahí los debates, las discusiones para regular la jornada de trabajo. Yo no. Es más, si algo tan simple como ser jefe de grupo en la secundaria a veces te costaba trabajo siendo estudiante y jefe de grupo, si realmente eras un buen jefe de grupo, ahora imagínense cuestiones un poquito más complicadas. De ahí de la zona. Está en chino, ¿no? Entonces, era necesario. Ahora, ¿cómo respaldaron estas exigencias? Esta carta a través de marchas. También reconocieron ahí que era muy importante la acción colectiva. Desafortunadamente, no cambiaron en lo político, pero sí van a tener logros. Otra vez, cualquier iniciativa bien organizada, aunque no cumpla con sus propósitos más fuertes, sí puede generar una apertura. La primera de ellas es que va a obligar por primera vez al gobierno a checar, pues, qué onda con las relaciones laborales, ¿no? Va a haber una reducción en Inglaterra de las jornadas de trabajo de 16, 17 horas, que eran las que mencionaban, con las a 10 horas. También va a haber una limitación del trabajo de las mujeres y los niños, aunque bueno, aquí también hay un coste, si trabajas menos, te pago menos. Ya saben que ahí en la ley siempre hay un huequito para quien tenga mayor poder se pueda aprovechar. Por primera vez se reconoce que pueden existir organizaciones obreras, algo que anteriormente era considerado un delito, y al final pues se demostró que las movilizaciones, el salir a la calle, el repintar uno que otro monumento, tirar una que otra ventana, sí va a funcionar, sí sirve de algo. No nada más es sonreír y portarse bien, ¿no? Entonces, de hecho, si hacemos una emulación entre un movimiento social y lo que nos pasa cuando nos enfermamos, el que un sector de la población salga a las calles y llegue, no sé, a redecorar ahí un movimiento, es un tanto parecido a cuando nos da gripe. Es un aviso de que algo no está funcionando y tenemos que corregirlo, ¿no? Entonces, bueno, el cartismo ya dejó cosas un poquito más interesantes. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. ¿No? No, Muy, ninguno. muy bien. Lisette, Alejandra, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, hasta ahora bien, profe. Ok, muy bien. Ofelia. ¿Estos ya son los movimientos obreros? No. Sí, ya, o sea, desde el primero, ya Caray. ya nos metimos ahí. Nada más, ¿cuál era el nombre de la persona que inició el El ludismo? ludismo, Ese dato no lo Netlud, anoté. Netlud. Se los Gracias. pongo aquí, sí es este. Dejen checo mi puntero, ahí está. Netlud. Que les digo, está entre la leyenda y la historia. Algunos dicen, no, no existió, es como Robin Hood o Bob Esponja, solo vive en nuestra imaginación. Y hay otros que dicen que sí, incluso hay documentos históricos que avalan la existencia de Netlud. Yo no he llegado a tanto. No, no les puedo asegurar que sí existió, que no existió. Sin embargo, sí es un símbolo, de aquel que va a irse en contra de las injusticias. Que bueno, también es una cuestión muy recurrente en la historia, ¿no? Y tienen, por ejemplo, el caso de Robin Hood. Bueno, vamos con lo que son los antecedentes del sindicalismo, las trade unions, que fueron las primeras organizaciones integradas por los trabajadores de las fábricas, que se centraron
en mejorar las condiciones de la clase proletaria. Es decir, aquí nacen los sindicatos como una organización obrera intermediaria entre el patrón, los trabajadores y el Estado, y que tienen como principal función velar por los intereses de los obreros y mejorar sus condiciones. Aquí hay una particularidad muy importante. Ya no solamente va a ser Gran Bretaña. Las trade unions, las organizaciones obreras, van a verse también en Francia, en Países Bajos, es decir, Holanda, también Bélgica, Estados Unidos. Entonces, países que en ese entonces están teniendo un fuerte proceso de industrialización. ¿Sale? Y bueno, cabe señalar que los sindicatos no son como ahora los entendemos, ¿no? Como una especie de mafia que sirve para controlar a los trabajadores y despolitizarlos. No, tienen otra función, entonces eso también nos está marcando que como trabajadores nos falta cultura política y la ausencia de esa falta de esa cultura política implica que no estemos organizados y que por lo tanto sea más fácil que nos sometan a condiciones de empleo pues bastante vulnerables, injustas. O sea, que por ejemplo no tengas antigüedad y que cada año te renueven contrato, pues no está padre. Pero se ha permitido, no solamente aquí involucra la parte del Estado, sino que los sindicatos se han corrompido o de plano la misma gente no se mete en esos embrollos. Y se ha individualizado mucho esa cuestión, ¿no? Mientras yo gane bien y esté bien, que digan misa. Entonces, bueno, ante estas circunstancias, aquí vamos a ver un movimiento muy interesante llamado el socialismo utópico. Que bueno, más que ser un movimiento homogéneo, son varios. No todos los participantes e ideólogos del socialismo utópico van a pertenecer a los trabajadores. Muchos de ellos son clase medieros, profesores, periodistas, intelectuales sensibles a la desigualdad social y que pues de alguna manera promovieron cuestiones distintas. E incluso van a ver aquí empresarios. Me parece, me da la impresión, si no corríjanme, que en la película llega a aparecer un personaje que podría ejemplificar esta parte. Creo que es un empresario que sí trata bien a sus obreros y anda sacadísimo de onda de por qué su vecino tiene esa bronca. Ahí ya me lo referirán un poquito más adelante. Lo que va a distinguir al socialismo utópico, y por eso es utópico, es porque va a partir del ideal, de un mundo mejor. Sí, como la canción de Disney de Aladino. Y que sobre todo va a empezar a reconocer que es el sistema el que está mal. Aunque yo participe en el poder, si el sistema en esencia es desigual, pues lógicamente también va a suceder lo mismo. A lo más voy a tener algunas mejoras, pero el problema no va a resolverse. Otro tanto sucede si solamente me enfoco a destruir máquinas. No, no, no. Necesitamos medidas y alternativas más completas, más complejas, que ataquen hasta cierto punto las raíces del problema, ¿no? Entonces aquí van a variar. Todos ellos van a entrar en la conclusión de que se requieren nuevos modelos sociales, pero van a haber algunos, como por ejemplo Saint-Simon, que creo que aquí me aparece en la foto. Ah, no, sí, es este señor, Marion Harrison, francés, que decía que no, que miren, la cosa puede funcionar mejor si formamos una sociedad que esté gestionada por gente que esté especializada en una de las áreas que compone el gobierno. No sé, que un militar se encargue de la Secretaría de Defensa, que un agricultor, la Secretaría de Agricultura, que un economista, no, pues que finanzas, un administrador, no, pues que hacienda, ¿no? Tecnocracia se llama esa forma de gobierno. Una élite que vele por el beneficio de los demás. Sin embargo, bueno,
a pesar de que son buenas sus intenciones, no llega a tocar el meollo del asunto, se sigue reproduciendo una desigualdad. Van a haber otros que van a ser un poquito más radicales, van a empezar a reconocer que la propiedad privada es un factor de desigualdad. Y entonces comienzan a ensayar las primeras cooperativas y asociaciones que van a velar por un trabajo comunitario. Que ellos van a ser los primeros, todavía no llegan a ese análisis fino que hace Karl Marx, pero sí van a detectar que se tiene que socializar los medios con los que se genera la riqueza. Eso va a empezar a generar una mayor apertura y un real cambio. Obviamente, insisto, no van a llegar a un modelo tan acabado como el de Marx, pero ya están ciertas bases, tanto de lo que vamos a ver con el socialismo científico como con el anarquismo, ¿vale? Entonces, la valía del socialismo utópico es que generan los precedentes para los otros dos movimientos que ahorita vamos a ver y que llegan a identificar por primera vez que el origen del asunto pues no es la representación política o el que haya máquinas o no, sino es el sistema. ¿Sale? Otra cuestión más va a ser el hecho de que se va a extender por Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué estos movimientos no los vemos en México en esta época? ¿Por qué en México no? Estamos en la segunda mitad del siglo XIX, por ahí de los 1850. ¿Por qué no vemos aquí ese tipo de iniciativas? Siento que también la situación estaba bastante canija. A ver, pónganse a pensar. Puede ser porque quizás todavía no estaban automatizadas las cosas en México. Las propuestas llegaron para los lugares donde había maquinaria. Exactamente. Más o menos diste la respuesta. En esta época, el capitalismo de libre mercado, o como también lo llegan a llamar, el capitalismo industrial, no estaba sentado en México de manera plena. En este periodo, al mantenerse organizaciones como la Hacienda, que tenían toda una lógica ahí medio feudal de antiguo régimen, o formas cooperativas de generación de riqueza, porque recuerden que aquí en el país, gracias a los pueblos originarios, ha habido una larga tradición en donde de forma colectiva se cultiva la tierra, se distribuyen los bienes. Ojo, no quiere decir que sea también un lugar utópico ideal, pero sí es un tanto más justa a la dinámica del capitalismo. En México no existía. Está, les digo, una situación muy extraña y un tanto rezagado. Y además recuerden que en este periodo México estaba, híjole, hecho un relajo. Estaban peleando liberales y conservadores. Entonces en guerra, pues menos un país se podía industrializar. Tenía muchas broncas México. Entonces por tal razón, no vamos a ver ese tipo de organizaciones obreras o de ensayo de una distribución mucho más equitativa de la riqueza. Esas primeras expresiones, un poco para redondear la duda histórica que les quería agarrar y también para favorecer el hecho de que vean que mientras en Europa está pasando un proceso, por aquí estamos en otro rollo, no llegan a verse sino hasta 1876, en donde se dan las primeras expresiones abiertas de socialismo en México y ya con mayor fuerza, pues prácticamente de manera paralela a la Revolución Mexicana, incluso después. Y chistoso que con el gobierno revolucionario hubieron algunos líderes cercanos a Obregón que tenían este tipo de ideas. Pero bueno, fueron 50, 60 años después y debido a esa falta de industrialización que tenía el país. ¿Sale? Y bueno, no eso quiere decir que se esté atrasado o adelantado, simplemente que estaban en otras condiciones y por lo tanto
las necesidades y prioridades pues eran otras. Eso es algo muy lógico, ¿no? Que luego también se nos llega a escapar. Tendemos a uniformizar un montón. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Vamos bien? Sí. No, todo bien. De hecho, ay, es que se me fue un poco la señal, pero creo que igual fue por esa fue una de las causas políticas, ¿no? De que la revolución industrial empezara en Inglaterra, por lo que ya había ¿cómo se llama? Sí. Había una época de estabilidad. Ujú. Sí, ¿Sí, sí, verdad? sí, ¿no? Y tienes toda la razón. De hecho, ese es un antecedente. Em, para que pudiera darse una industrialización, tienen que haber dos cambios fundamentales. La primera es la transformación de una economía centralizada, monopolizada por el gobierno o colectiva, también se llega a dar, a una de libre intercambio de bienes, en donde todo se somete al poder del dinero y en donde se da una lógica de acumulación de capital, que es lo que genera la libre competencia y la propiedad privada, ¿no? Y que en general va a ser sinérgica con la revolución industrial. La revolución industrial emerge a partir de que se están dando esas relaciones, libre mercado, no intervención del Estado, pero a la par se necesita la industrialización para que esta nueva lógica, bueno, que ni tan nueva, pueda expandirse, ¿no? Que vamos a ver que el imperialismo, que va a ser la clase que veremos el siguiente viernes, tiene ese fin, ¿no? Y la otra parte es un gobierno político abierto, donde la burguesía a través de la democracia pueda generar un Estado que reconozca una serie de derechos individuales, que permite el acceso a la propiedad privada de quienes puedan, que haga consumidores a la mayoría, que facilite la explotación del trabajo a partir del salario. Ahí tienen el porqué. Antes de la revolución industrial no podemos hablar de obreros, y a través de un Estado de Derecho defienda ese status quo. Cosa que, por ejemplo, una monarquía no podía permitir. Al tener privilegios especiales al clero o a la aristocracia, no permitía esta igualdad que a su vez acompañara el proceso económico. Se necesitaba el control político. ¿Sale? ¿Algún comentario? ¿Duda? No, todo bien. Muy bien. Ahora, Marx y Engels, que son los papás del socialismo científico, y a quien ya se los presenté cuando vimos corrientes historiográficas, se percataron de ello. Ellos están muy sensibles con este rollo de la desigualdad y evaluando el por qué fracasaron los movimientos anteriores, llegaron a la conclusión que primero tenían que analizar el sistema, tenían que entender cómo funcionaba. ¿De dónde partía esa continuidad? Porque si algo hay que reconocerle al capitalismo como sistema económico, o bueno, como le llaman ellos, modo de producción, es que es muy versátil y flexible. Entonces Marx y Engels, a diferencia de los otros, quieren estudiar el capitalismo de manera científica, es decir, analizando rigurosamente la realidad para generar una propuesta firme que permitiera una alternativa real, no un mundo ideal, como decían los utópicos, o el ahí se va, sino algo que realmente generara un cambio y que formara un mundo mucho más equitativo. Entonces, Marx y Engels se dieron cuenta que el origen de la desigualdad proviene del acaparamiento de los medios de producción. Entiendas este término como aquellos recursos que permiten la generación de riqueza. El hecho de que una clase social domine ello permite
una desigualdad. Ahora, ¿qué es lo que justifica esa desigualdad? La propiedad privada. ¿Sale? Un poco más concreto. Si yo tengo el dinero para poner una fábrica de chicles y abuso de la necesidad de trabajar, de que no tienen esos medios y que solamente pues disponen de su tiempo y de su fuerza de trabajo, pues va a ser posible que yo acumule más dinero. Y que esa acumulación se va a legitimar a partir del derecho a la propiedad privada. Es casi imposible que un obrero, a partir del ahorro y de su propio trabajo, logre tener los elementos necesarios para tener sus propios medios de producción. O como diríamos en México, poner un changarro. Y además aquí hay otra cláusula muy importante, la libre competencia. La libre competencia, paradójicamente, genera monopolios. No es lo mismo su servidor con su compu viejita, con el pago de Zoom y con el tiempo que tiene disponible, lanzarse a dar cursos que, por ejemplo, Chinaki, ni modo, va a hacer publicidad. Con Amat, Profesor Zulub, y Sei Juárez, y bueno, intégrate cualquier otra de las empresas que se dedican a esto. La mayoría de ellas ya tienen un equipo de trabajo, tienen dinero para financiar la publicidad, por lo tanto su producto es más conocido que lo que yo puedo ofrecer. Y además puede contratar a otros profesores para que paguen y tengan cursos completos. Es algo que yo no puedo hacer. Entonces, ¿qué va a pasar ante esa competencia? Que yo tarde o temprano me tenga que rendir. Y entonces termina formando parte de la fuerza de trabajo de esas empresas, que Dios me libre. Y entonces, ¿qué creen que va a pasar? A lo mejor, supongamos que esto tiene una lógica comercial y yo de mi propio, con mis propios medios, logro generar, vamos a poner un caso, 150 pesos por hora. Doy 10, no sé, 20 horas a la semana. Estamos hablando de, órale, pues sí, serían 3,000 pesos semanales. Esa ya es una ganancia neta que voy a tener yo, porque tengo el control de los medios que me permiten generar esa riqueza. Pero ¿qué pasaría si no? Si vendo mi lab, cancelo el Zoom porque no lo puedo pagar y me termino enrolando en el equipo de trabajo de esas empresas. No me van a pagar los 150, o a lo mejor sí me lo van a pagar porque mi trabajo les va a generar por lo menos el triple. Y esa es, digamos, la norma que tiene una empresa. Voy a contratar a un trabajador siempre y cuando en el tiempo que está laborando para mí, me va a rendir una ganancia, me va a producir una ganancia o una riqueza 3 veces más de lo que produce, de lo que le estoy pagando. ¿No? Entonces, a esa parte de la riqueza que se me da por trabajar para otro se le va a conocer como salario. Y el excedente que está teniendo el otro y que se legitima a partir del control de los medios de producción va a ser conocido como plusvalía. Y aquí hay una cuestión que también es parte de la lógica del capitalismo. Lo que tú ganas como salario no te va a alcanzar realmente. O sea que, aunque te vayas de vacaciones una vez al mes a Acapulco, aunque tengas acceso a una serie de bienes como internet y demás, es un salario que no te va a alcanzar. Y que si logras llenar esos huecos, es porque implica que otras necesidades no las vas a satisfacer o de plano te vas a endeudar. Porque creen que de un tiempo para acá ofrecen las tarjetas de crédito como piñatas o que lo pagues en plazos. Y esa es otra cuestión más. A diferencia del campesino de gleba de la época medieval o del esclavo en la era del Imperio Romano, el trabajador, con esa libertad que le reconoce el Estado,
tiene la capacidad de sí, aparentemente disfrutar de su propio trabajo, pero también de consumir, lo cual hace que el círculo del capitalismo pues se mantenga. Porque incluso yo puedo comprar lo que yo mismo produzco, ¿no? Que por ejemplo fue lo que llegué a hacer cuando tenía 18 años y me enfrenté a mi primer trabajo formal, que era vendedor de C&A, de esta tienda de ropas. Entonces me pagaban una miseria, pero necesitaba ropa, donde la llegué a comprar porque aparentemente tenía un descuento, cosa que fue una real mentira, pues ahí. Y una parte de mi salario se la quedaba C&A, porque además se me ocurrió comprarla en crédito. Entonces, así, más o menos, funciona el capitalismo. Y por eso Marx y Engels plantearon dos cosas. Uno, que la propiedad privada es un robo, porque el dueño de la propiedad privada, a no ser que sea un pequeño negocio, pues no forma parte del proceso que lleva a la generación de la riqueza. Si Carlos Slim se parte el lomo igual que sus empleados, bueno, la desigualdad es menor y aunque no nos guste, pues sí, le toca una parte. Pero la mayoría de los dueños no tienen el mismo nivel de explotación, no se involucran igual que sus empleados. Pero por el hecho de ser los dueños, disfrutan muchísimo más. Entonces eso acá a Marx y Engels les parece un robo. Así es que las cosas cambiarían si transformamos una propiedad privada a una propiedad colectiva. De tal manera que el derecho al trabajo, que es lo que ellos también están peleando, pues fuera accesible para todos. Ellos no están con la idea, como en la actualidad se entiende, de que si tú tienes un excedente le regales de tu excedente a quien no trabaja. Eso no es cierto. Lo que ellos están peleando es que todos tengamos acceso a un trabajo digno. Y para ello necesitamos que la propiedad se colectivice. Ahora, entre particulares, pues está en chino. Entonces ahí entra el Estado. El Estado debe de socializar los medios de producción para hacer esto más equitativo. De tal manera que todos tengamos lo necesario, ojo, no lo indispensable, ese es otro mito, sí lo necesario para subsistir. Sobre todo considerando que cualitativamente no hay mucha distinción de los empleos. Yo como profesor de clase, cualitativamente, tiene la misma valía que la señora que atiende en el Walmart y que es cajera durante 8 horas, o el señor que limpia, o el que recoge la basura, la enfermera, un médico. Ojo, respetando la individualidad y las necesidades de cada uno, cualitativamente nuestro trabajo es igual de esencial. Un mundo sin una formación académica, sin profe, se va al carajo. De igual modo, a ver qué vamos a hacer un día sin que venga el don de la basura. Sin que nos atienda la señora del supermercado. También está jodido el asunto. Y aquí también vemos otra lógica. El capitalismo, para fundamentarse, mete una serie de principios ideológicos que hace que haya una segmentación, que hace que el ingeniero se sienta más que el albañil, por ejemplo. Ahí entra una cierta discriminación por parte de los saberes. Es que yo egresé de ingeniería. ¿Qué me vas a enseñar tú que no acabaste ni la secundaria y que únicamente sabes pegar ladrillos? Bueno, sin eso, quiero ver que haya una obra de ingeniería o de arquitectura, ¿no? Ahora, esto no quiere decir tampoco una desvalorización del esfuerzo. Pero ¿por qué tenemos esta lógica? Porque no nos las han inculcado como parte de la educación. Esta cuestión un tanto aspiracionista que, bueno, López Obrador ha medio jodido ese término. Y entonces hace que nosotros no reconozcamos objetivos comunes y que incluso reproduzcamos la explotación. Que esto se da de arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿A qué me refiero? A que alguien que está en una situación
aparentemente privilegio, otra vez vuelvo al ejemplo, el ingeniero con el albañil, hay un rechazo, hay una discriminación, una valoración plena de su chamba, pero también implica que se genere una dependencia, que por ejemplo es lo que incluso yo he enfrentado a la hora de estos cursos, que no hay un reconocimiento de la necesidad del otro, una valoración del esfuerzo, y entonces quiero todo gratis sin además encarar la responsabilidad que implica estudiar, ¿no? Entonces, una cosa es que por circunstancias económicas uno no pueda abonar algo, reconocer por lo menos, oye, gracias, qué padre, y la otra cosa es que por obligación tú me des. Pero eso no es tanto de los trabajadores, sino que se introduce a partir de la ideología del capital, que promueve el capitalismo, para evitar que haya reconocimiento de objetivos comunes. Y esa es otra de las cosas que planteaba Marx. A ver, aguanten. Para poder transformar realmente las cosas, tenemos que tomar el poder. Y la toma del poder, de cambiar la estructura, es decir, en dónde estamos, implica un esfuerzo colectivo, individual no, y menos ante un sector que controla el ejército, la policía, los medios de comunicación. Qué bonito me voy a ver intentando armar la revolución. Para empezar, me van a tirar de locos. Y en segunda, yo solito, pues no. ¿A dónde voy, no? Pero ¿qué sucede si otros reconocen la situación de miseria que vivimos, que tenemos objetivos en común? Bueno, a eso Marx le llamaba conciencia de clase. Y es que Marx dijo, bueno, ok, si el proletariado no tiene el ejército, no tiene el dinero, no tiene inclusive la tecnología para tomar el poder, sí tiene algo, el número. Y cuando hablamos de proletario estamos hablando de quien no tiene un dominio completo de los medios de producción. Entonces, por ejemplo, el director de Coca-Cola México y yo que estoy trabajando para una escuela privada, cualitativamente estamos en el mismo bando. Lo que nos diferencia son los salarios y el nivel de estrés que cada uno tiene. Pero esencialmente somos lo mismo. Imagínense qué tan redituable es para el dueño de una empresa pagarle 80, 120,000 pesos a un gerente, a un director. Que obviamente también se lleva sus friegas, ¿no? Es un cargo enorme. Pero si se les da ese salario tan grande que, bueno, a mí se me hace muy bueno, pues eso jamás lo he vivido en mi vida y quién sabe si llega a ganarlo en algún momento, pero es porque a la empresa esa le genera una utilidad enorme, enorme, enorme. Pero vuelve a lo mismo, porque inclusive me rechazaría y me acusaría con la policía el director de Coca-Cola México por estas cuestiones aspiracionistas. Esta cuestión ideológica que hace que tú estés en la aparente, que esto va, por ejemplo, en la actualidad, desde el coaching, sé feliz, el pobre es pobre porque quiere, y tú eres el único culpable de tu desarrollo, hasta inclusive la religión, y por supuesto que la escuela, ¿no? Entonces aquí, parte de la conciencia de clase, pues está la educación. Aquí Marx me diría, haz que cuestionen todo, es más, que ni siquiera te crean a ti que eres su profesor, ¿no? Ahora, la formación de clase implica una organización social, que por ejemplo, bueno, aquí tengo gente de distintos lados de la República, entonces es algo que podemos rescatar, pero aquellas zonas donde sus pobladores tienen relaciones más fuertes y una cierta organización, poseen la alternativa de que sea más factible lograr un objetivo común, que la gandalle, como dirían en mi barrio, no fuera tan fuerte. Cosa muy distinta, por ejemplo, a donde yo vivo. Yo vivo en una zona urbana, sur de la Ciudad de México, en una unidad habitacional, interés social, eso sí, pero que mi edificio está completamente desarticulado. Tristemente ahí está pesando más el individualismo y no quiero balconear a mis vecinos, pero sí son medio egoístas y gandallas. No se puede dialogar con ellos.
y 2 que 3 tienen estas ondas medio aspiracionistas. Consecuencia, no podemos resolver el mantenimiento, no podemos hacer un dictamen del edificio. Acá en la parte en donde vivo los sismos se sienten intensos. Y ya ni hablemos, por ejemplo, de la posible representación que pudiéramos tener para encarar lo que refiere a la toma de decisiones de la unidad habitacional. Y bueno, ya ni hablemos de lo demás. Otra cuestión también muy fuerte que vivimos a partir de esa desarticulación es la suciedad. A pesar de que acá en casa somos muy limpios y tratamos de mantener nuestro espacio, no siempre es así. Más cuando tienen muchas mascotas. Y eso nos trae broncas. Todo eso, por ejemplo, resulta muy distinto. A lo mejor por aquí hay gente que está inserta en esa experiencia. Se conocen los vecinos, tienen cierta convivencia. En la fiesta del santo patrón o de la unidad, o bueno, del lugar donde viven, se echan una cerveza, un pulquito, se reconocen y todo. Y no nada más es eso. Llegan a enfrentar de un mejor modo la satisfacción de necesidades de su comunidad. Y si alguien externo intenta agredir, de alguna manera hay más posibilidades de enfrentarlos, e incluso ganarles. Acá no, acá está feo el asunto, ¿no? Entonces Marx planteaba que la organización era muy importante y que ni modo, nos teníamos que rifar a los guamazos para tomar el poder. Quien está arriba no va a ceder el poder de manera pacífica. Entonces aquí aparece la lucha de clases, que bueno, también es conocida como la revolución, y con la conquista del Estado y la formación de la famosa dictadura proletariado, que no es otra cosa que un Estado obrero, pues se va a poder colectivizar la propiedad. Y a medida que se colectivice, que la economía pasa a una situación centralizada, gestionada por el Estado obrero, y una repartición más equitativa de la riqueza, va a conllevar a elevar la calidad de vida de todos. Obvio, esto lo estoy haciendo de una manera muy, muy sintetizada, simple, implica más cosas, pero básicamente hacia allá va. Y hay estados de transición. La idea es llegar al comunismo. El socialismo es una etapa intermedia entre el capitalismo y el comunismo. En el socialismo es cuando se están dando estas colectivizaciones, se está intentando limitar que haya gente que boicotee ese sistema, entre otras tantas cosas. Se intenta planificar la economía para que todos tengan acceso. Experiencias históricas, si la han habido, vamos a ver una de ellas más adelante con la Revolución Rusa. Va a ser la base de lo que más adelante va a dar pie a la Unión Soviética y la Guerra Fría, pero desafortunadamente durante el proceso de estas revoluciones, porque no solamente es la rusa, es la china, por ejemplo, la cubana, y bueno, y en casos más cercanos, Venezuela, por distintos motivos, estos procesos han terminado torciéndose. Y mucho tiene que ver la separación entre lo que es el partido, con este rollo intelectual, y la base de trabajadores, lo cual lleva a la formación de un estado burocrático, un tanto autoritario, y también el hecho de que de parte del exterior se generan muchas presiones. Por ejemplo, en Cuba tienen el caso del bloqueo. La Unión Soviética, bueno, su desintegración y la corrupción de su sistema, mucho se debió a Occidente. ¿Sale? Entonces, no desechemos las ideas de Marx, son bastante valiosas, algunas son muy puntuales, y todavía no ha habido una experiencia que acredite esa cuestión, aunque puede que sí, y miren que no soy marxista, ¿eh? ¿Dudas hasta aquí? Creo que por el momento no. Ninguna. ¿No? No, profe. Bueno, ahí si quieren profundizar más, creo que en la bibliografía que está en la carpeta de Historia Universal hay un cómic que se llama Marxismo para principiantes. Ese les puede ayudar
para profundizar un poquito más, y a la gente que da ciencias sociales y humanidades, particularmente carreras como relaciones internacionales, sociología, ciencias políticas, pedagogía, filosofía, historia, creo que hasta diseño y comunicación visual, entre otras tantas, ciencias de la comunicación, pues el materialismo histórico y la figura de Marx van a estar presentes. Entonces, sí les recomiendo que ahí, más allá de que se esté de acuerdo o no, intenten conocer un poco sobre su propuesta filosófica, básicamente, que es la base de un montón de cosas que siguen actuales, pese a quien le pese. Y otra cosa, pues bueno, con toda esta explicación, pues también desmontamos ciertos mitos, ¿no? A mí me da risa cada vez que dicen que López Obrador es socialista, ¿no? O sea, eso lejos de que se tome en serio, más bien, es una referencia de que a la persona en turno, pues le faltan varias clases de historia. Y si es conmigo, pues qué mejor, ¿no? Entonces, vamos ahora a contrastarlo con lo que es el anarquismo, que va a ser más radical que el socialismo científico. Una distinción del socialismo científico es que le da mucho peso a la colectividad, a tal grado que incluso el individuo llega a ocultarse un poquito, ¿no? Que eso digamos que sería a título personal una de los cuestionamientos del socialismo científico. Y la otra, que el Estado puede tender a un autoritarismo que niegue la libertad del individuo. Entonces el anarquismo, que digamos va a ser el hermano del socialismo, con el cual no se va a llevar bien, va a ser una postura distinta. Si bien va a partir de la idea que el capitalismo genera una desigualdad y que es importante colectivizar la propiedad privada, ellos afirmaban que no nada más es eso, sino también el ejercicio de un poder. Es que mientras hay un poder de carácter vertical en donde haya relación de dominantes dominados, las desigualdades van a existir. Lo que ellas le apuestan es a una horizontalidad, a una paridad. Tú y yo esencialmente tenemos el mismo valor, se respetan las libertades, las diferencias y podemos trabajar a partir de un objetivo común, sin que nada ni nadie nos obligue a hacer las cosas, porque nosotros ya tenemos la conciencia de que a medida que nos apoyemos, de que trabajemos en conjunto, mi desarrollo individual va a aumentar. Y hasta cierto punto tienen razón. Ellos también planteaban que el hombre es bueno por naturaleza, y un poco medio a la Rousseau, y que más bien es la sociedad, y hasta cierto punto estoy de acuerdo con ellos, quienes lo corrompen. Y si hacen un análisis de los niños, sobre todo de los bebés, por lo menos antes de los 6 meses, yo sí les doy la razón. Si ustedes analizan cómo actúan los bebés no son envidiosos por naturaleza, son empáticos y solidarios. Por ahí hay una experiencia de un experimento en el que ponen a un conjunto de bebés en un cuarto y uno empieza a llorar porque tiene hambre y los otros, aunque no tienen hambre, lloran también en solidaridad. Y que no es hasta que ese bebé comienza a estar satisfecho que ellos comienzan a calmarse. Mm, Perdí la liga del video en YouTube, no sé si incluso siga en activo, pero es un experimento muy interesante. ¿Qué ocurre cuando hay un poco más de conciencia y cuando el niño comienza a ser educado por los padres? Como traemos en nuestra educación este rollo de la propiedad, hacen que los niños comiencen a ser más envidiosos y les cueste trabajo, incluso convivir con otros niños, y ya ni hablemos de prestar juguetes. Por lo menos, eso yo lo veo con 2 sobrinos que tengo, uno de 7 y el otro de 3. Afortunadamente he tenido la cercanía de verlos cómo han crecido, los adoro, pero sí reconozco que en ellos, por ejemplo, se dio esta cuestión de que, pues es tuyo, hijito, y sí prestáselo, pero no deje de ser tuyo. No hay un reconocimiento del otro, que es lo que plantea el anarquismo, ¿no? Entonces es más radical porque buscan no solamente destruir la propiedad privada, también por eso se van contra los curas, o incluso ahora contra las redes sociales, ¿no? Sino también contra el poder. Ahora, esto no quiere decir que anarquía sea caos, sino que buscan una
organización cuya lógica sea entre pares y horizontales, en donde se pondere la solidaridad y una sociedad sin jerarquías ni clases sociales partiendo de una cuestión ética. Por eso el anarquista de a de veras no es un cuate que a lo mejor no se bañe y que diga bajo el sistema y aviente bombas molotov a la y se va. No, sino es un cuate muy inteligente, ético, disciplinado, que reconoce el bien colectivo que está a la par, que es bien suyo y que de él depende, y que no acepta ningún tipo de orden. Por eso esta postura incluso llega a ser más radical que el socialismo científico y más difícil de dominar, porque el hecho de tener una organización con un líder claro, pues es más fácil destruirla o corromperla. Corrompes al líder y el grupo, al depender de él, pues se neutraliza. Lo matas, el grupo se queda sin cabeza y pierde el rumbo. Cosa muy distinta cuando se enfrentan a un colectivo que va rotando la toma de decisiones, en donde hay una real democracia y en donde todos jalan parejo. Por eso el anarquismo resultó tan complicado de vencer para el Estado y hasta la fecha. Por eso el anarquismo tiene una imagen bastante turbia, casi como el coco, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo escuchamos a cada rato cuando llegan a haber manifestaciones y destrozos, no, pues que fueron los anarquistas. Ahora, en cuanto a medios, no buscan, reitero, conquistar el poder, buscan destruirlo o de menos socializarlo. Y reconocen, ahí sí, en coincidencia con el socialismo científico, que el Estado capitalista, es decir, el Estado liberal del siglo XIX, pues tiene control de lo que es el ejército y la policía. Pues, no, así como que de frente me va a partir todo el hocico, ¿no? Es como si yo ahorita quisiera aventarme un tiro, o sea, hasta con Adame. Entonces el compa tiene cinta negra, yo no sé pelear muy bien, a pesar de que entrené muchos años fútbol americano, no sé pelear, y seguramente Adame me va a poner una golpiza de aquellas. Ya no hablemos si me pongo con gente más experimentada en las artes marciales. Es una analogía de cómo pensaban los anarquistas, ¿no? O sea, no me puedo poner abiertamente con alguien que es más fuerte que yo. Tengo que generar estrategias. Y los anarquistas, a diferencia del socialismo científico, que es un poquito más cuadrado, el anarquista parte de lo que tú tienes y de las condiciones, ¿no? Si es necesario aventar palos, pues aviéntale palos y después corre, bombas molotov. Pero a ese tipo de resistencia ellos le llaman acción directa. No es la única. Plantean también una resistencia pacífica, no violenta. Y eso es algo también muy interesante, el anarquismo. El anarquismo es un poco más heterogéneo que el socialismo científico. Hay posturas incluso que están en contra de la violencia. Es un movimiento muy interesante. Cuando acabe la clase les voy a pasar este video entre Kropotkin y Darwin. Kropotkin es uno de los anarquistas más destacados en esta época, un cuate que también le entra a la ciencia, que estudia biología y que plantea una teoría de la evolución muy distinta a la de Darwin, y bueno, hay un diálogo en donde además se visibiliza algo que a veces no llegan a conectarse, que es que la ciencia también está cargada de una ideología de corte político y económico, ¿no? Y bueno, la manera en cómo Darwin analiza el medio para crear su teoría de la selección natural, de la competencia, y bueno, su ley de evolución, que es bastante interesante. Pues vemos ahí que de alguna manera la Inglaterra capitalista del siglo XIX habla un poco a través de Darwin, ¿no? Entonces, ni siquiera las ciencias más puras se escapan de un cierto subjetivismo. Y ojo, no estoy desacreditando que Darwin haya hecho las cosas mal o que no sea ¿Son cierto de lo la que misma hizo. época? Sí, Sí. es un poquito de la misma época. Sí, ambos más o menos les toca coincidir. Ahora es una charla imaginaria. Hasta donde sé no se conocen. Pero sí el video que ahorita se los voy a pasar, hacen una confrontación entre lo que plantean los anarquistas y cómo entienden la evolución y Darwin, ¿no? Que bueno, de alguna manera
tiende a pues, justificar un poco cómo funciona el capitalismo. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Bueno, para ir cerrando esta clase, pues tenemos algunas consecuencias. La primera de ellas es el 1 de mayo, valga la redundancia, 1886, que bueno, va a ser una fiesta, bueno, perdón, una fecha conmemorativa, porque en ese día ocurrió una manifestación masiva de obreros impulsados por los anarquistas para mejorar sus condiciones laborales. El Estado actuó de una manera pues muy represora, hubieron muchos muertos y capturaron a 8 líderes anarquistas y los vincularon sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de culpabilidad, perdón, con el ahorcamiento de un policía. O sea, les inventaron un crimen y los condenaron por ello a la horca. Por eso tienen ahí lo que es los mártires de Chicago. Que más bien, más que atacar un crimen, pues era atacar una iniciativa como el anarquismo. ¿Sale? Pero bueno, gracias a la presión de estos movimientos, logra haber una cierta mejoría en los derechos laborales. Lo que le debemos a los movimientos obreros y que por eso estamos aquí son los derechos sociales, a la educación, a la salud, a la vivienda, al ocio, al trabajo, e incluso ya pudiéramos ampliarlo un poco más a cuestión de género, ¿no? De con quién yo mantengo mis relaciones sociosexoafectivas, así, ese chorizote, y demás. Y la perspectiva de género también es algo que va a dar aquí, pero bueno, antes de eso, pues tenemos la Comuna de París, que va a ser una reacción obrera ante la decadencia de Francia, posterior a una guerra que sostuvo con Alemania. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle la siguiente clase, cuando veamos las unificaciones y el imperialismo. Bueno, Francia sale muy mal de ese conflicto. El gobierno francés muy inteligentemente quiere despedir gente y elevar los impuestos. Y eso va a hacer que la gente reaccione, se rebele, genere una milicia popular y por lo menos durante unos meses haya un gobierno obrero en París. Es fascinante este hecho histórico. Y bueno, la valía es esa, ¿no? Que a pesar de su fracaso tenemos la primera experiencia política obrera de la historia. Algo que también vamos a reconocerle los movimientos obreros es la perspectiva de género, los derechos de la mujer, las cuales tenían 2 hasta 3 tipos de discriminación: género, condición social y raza. Estamos en el siglo XIX, un siglo tremendamente racista, y entonces, aunque como dicen mis amigas feministas, aunque el macho sea de izquierda, sigue siendo macho. Entonces, muchas chicas que eran socialistas o anarquistas van a pelear no solamente por una sociedad más justa, ¿no? Con acceso, por ejemplo, a la propiedad colectiva, sino a la paridad, porque no me gusta mucho esa palabra de igualdad, a la paridad de derechos entre hombres y mujeres. ¿Vale? Y que mucho el feminismo que hoy tanto se está refiriendo, pues breva de las posturas de gente como Rosa de Luxemburgo, una de las socialistas más interesantes que se puedan encontrar. Su vida, mis sinceras admiraciones por ella, que por cierto tuvo un final bastante trágico y que le cambió mucho por una equidad de género entre el hombre y la mujer. Otro tanto es Emma Goldman, que aparece por aquí. Ahí déjenme, la de lentes. Emma Goldman, una mujer que desde el anarquismo llega a cuestionar inclusive el rollo del matrimonio, la cual asume como una propiedad. Y defiende a capa y espada que la mujer tiene que elegir, incluso si no quiere vivir con alguien o ser madre. O sea, los debates de ahorita ya los estaba poniendo en el tintero Emma Goldman a finales del siglo XIX. Mucho le debemos a este tipo de mujeres. Y la otra es Linda Parsons,
Ahora, todas ellas, por lo menos estos 3 casos que son los que más conozco, son gente coherente. No solamente escribía, sino también se sumaba a las marchas y en muchos casos hasta fueron condenadas. Rosa de Luxemburgo tristemente fallece en coherencia con los principios que defendía. Entonces, bueno, chicas, si en algún momento quieren investigar un poco más acerca del por qué ahora se está presionando mucho por los derechos de la mujer, los de la parte del cuerpo, derechos reproductivos, entre otras cosas, pues conviene remitirse a este parte del legado que nos dejan los movimientos obreros. Ahora, ya para finalizar, ¿qué nos dejan? Una serie de beneficios que en el siglo XX y después de mucha sangre y lucha llegaron a ser ley. Y que tristemente, salvo equidad de género, que ahí todavía no está acabado, pero me duele decir que ya se están perdiendo, si no es que ya se perdieron. Pero en su momento hubo un derecho a la vivienda, es decir, que todos tuviéramos la facilidad de un lugar a donde vivir, de no rentar, y bueno, ya no hablamos de las rentas de ahora, están hasta las nubes, y por aquí tengo gente que piensa migrar a la Ciudad de México, de verdad coticen, porque las rentas se comen prácticamente incluso un salario, por eso todavía vivo en casa de mis papás, no me alcanza para rentar solo, pero en fin, están los derechos de la salud, que bueno, no nos vamos tan lejos, ¿no? No existirían las consultorías de las farmacias si no hubiera un buen sistema de salud al cual todos tendríamos acceso. Y miren que a pesar de todo, en ese punto estamos mejor que los gringos, ¿eh? Los gringos sí no tienen el derecho a la salud, derecho a la educación, que bueno, ese todavía medio se conserva, aunque cada vez se está perdiendo más terreno, tanto en calidad como en acceso. Y ahora con la pandemia, bueno, hay unas que como pedagogo, además de estudiar historia, estudiar pedagogía, bueno, ese es uno de los temas que más me pegan, ¿no? Y parte del derecho a la educación es que genere yo desde mis medios más rústicos esta iniciativa, ¿no? Y tenemos por ahí la representación sindical, que tristemente también ya se perdió, y la equidad de género, que todavía no se ha concretado como debiera ser. Y bueno, con esto acabo la exposición del tema. Esta bibliografía está en el material de Drive, la pueden consultar. De hecho, cada bibliografía no solamente tiene el guión de la exposición que estoy ocupando, sino también recursos de estudio que, bueno, yo revisé para que ustedes tengan conocimientos más plenos de esto. Este plus, este apoyo extra, lo tienen todas las presentaciones que yo ocupo. Español, Lite, Geo, Filos, ¿cuál otro doy? Bueno, las 2 historias, ¿no? Las 2 historias, Geo, Filos, Lite, Español y Filosofía. Cada una de ellas tiene estos recursos, vayanlo checando. Muchos de ellos, pues bueno, son páginas de internet o videos que me encontré para nivel básico, ¿no? Bachillerato. No es tan fácil porque pues, al entrar a la universidad les debo de exigir un poquito más, o bueno, que vayan siendo un poco más exigentes en cuanto a su formación, pero tampoco no son libros especializados. En la carpeta de bibliografía recomendada hay algunos, aunque la mayoría son de divulgación, pero esos textos especializados o universitarios, que bueno, no sé si en algún momento lo vayan a leer, pero solo son para referencias, están bastante accesibles, no son libros muy difíciles. Pues bueno, hasta el momento eso es todo. No sé si hay alguna duda, qué les pareció la clase, cómo se sintieron, platíquenme, ya para ir cerrando esto y darles los anuncios finales. ¿Cómo se sintieron? Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Gracias, Daniela. Muy bien, profe, más entendido. Gracias. Qué bueno, aquí las felicito. Lo que fue marxismo, a pesar de que en la prepa tuve un profe que se manejaba muy bien ese tema,
Yo en la carrera, pues sí, tardé algunos mesecillos en agarrarle la onda. Así es que bueno, y ya me superaron. Felicitaciones. Pues ni tanto, profe. O sea, sí siento que nos ayuda como que en temas entenderlos poco a poco, pero igual a mí lo que era marxismo, Engels, incluso el profe dice, no, pues léanse Marx para principiantes, para más o menos irnos con la onda, pero sí son temas que abarcan mucho. No, sí, claro, ahora lo que yo les comenté en general del tema, bueno, de todos, pero sobre todo en es un viaje a vuelo de pájaro, o sea, hablar de Marx, Engels, dónde se metieron cada uno de ese par, híjole, pues yo creo que eso que es fácil varios cursos de por medio, ¿no? Porque aquí solamente fue algo general para que vayan entendiendo un poco más de qué se trata el asunto, igual con los anarcos, visibilizar sus aportaciones, pero evidentemente no es todo el cuento, hay mucho que ver. Y en parte por ello, pues hice esa selección bibliográfica para quien tiene interés, pues lea un poquito más y eso, pues paulatinamente los lleve a los textos directos, ¿no? Sé que es muy difícil, por ejemplo, leer algunos libros de Marx. Marx tiene una forma de escribir muy técnica. Y sí, sobre todo el Capital, ese me quitó más noches que algunas chicas de las que me enamorado, ¿no? No, en serio, es muy técnico luego cuando Muy saca. intenso, ¿no? Sí, la teoría de mercancía, del valor de uso, el valor de cambio. Todavía hoy, a pesar de que estoy más familiarizado y que me formaron varios profesores marxistas, me sigue costando trabajo, ¿no? Pero bueno, a diferencia mía, en donde sí me metieron luego al callejón de los guamazos, yo procuro pues llevarme los que vayan construyendo bases, ¿no? Para quien quiera conocer más. Afortunadamente el anarquismo no es tan complicado. El anarquismo es mucho más accesible, pero aún así pues representa un reto porque pues como una sociedad sin clases, ¿no? Como una sociedad que no reconozca una autoridad. ¿Qué onda con esa parte de la libertad? ¿No? Sí eso resulta ser hasta cierto punto desafiante porque no vemos si realmente puede haber algo así. Pero son temas muy buenos. Bueno, para cerrar, y ya no quitarles mucho tiempo porque ya me agandallé 10 minutos, les recuerdo que mañana a las 8:30 comenzamos con geografía. Como sucede en los otros cursos que hemos tenido. No es un curso de bachillerato, me encantaría, pero no. Sin embargo, sí voy a intentar tocar en estas, son 10 horas las que vamos a vernos todos los fines, lo más nutrido que requieren para poder pasar. No voy a mochar temarios, yo no soy de esos que mochan temarios y que se van así y nada más te van a preguntar los usuarios, porque luego eso suele ser una desventaja. Prefiero formarlas bien, en la medida de lo posible, en lo que respecta a la materia, y pues ya de ahí viene la deducción lógica. Tampoco no es necesario ser eruditos. El domingo, para quienes vayan a área 4 y además área 3 que estén en carreras pues, de carácter social como sociología, ciencias de la comunicación, trabajo social, etc., en donde la filosofía va a ser el plan de cada día. El domingo iniciamos el curso de filos, que también es abuelo de pájaro. Ojalá que me puedan acompañar. Misma dinámica, las clases se graban, se suben a YouTube. Creo que en algunos casos no van a ver más que hasta sus parejas y en la sopa incluso, ¿no? Pero bueno, va con el fin de que llenemos estos huecos. No tengo posibilidades de lo que sean cursos de física, química, biología, pues no les sé esas materias, más bien yo tendría que pedir clase. Y además, pues no encontré voluntarios que me echaran ahí la mano, que por una cuestión simbólica les dieran clases. Y quienes sí, pues están ocupados, entonces. Ni modo. Y contratar a un profe, pues sí, convendría poner un precio más alto a esto. Y ya saben que aquí una de las principales finalidades es de que sea abierto, ¿no? Para que tengan una formación de calidad. Pero bueno, Geo y Filo sí. La próxima semana le entramos martes literatura, miércoles historia de México,
seguimos los viernes con Historia Universal. Y además, les había platicado en la sesión del martes de esta semana que el 17 de octubre, no sé si pudiéramos vernos de 6 a 8, 7 a 9, ahí dependiendo de cómo ande su agenda, para hacer una retroalimentación del examen de Historia Universal. Mi intención de hacerla por esas fechas es de que tengan espacio para la retroalimentación, para corregir. De nada me sirve aventarles exámenes un día antes de su evaluación de a de veras, pues no tienen chance de aprovechar eso. No es venir a aplicar, es ya venirla a hacer. Yo subiría el viernes 14 el examen para que pues tengan chancecillo de hacerle el fin de semana. Es un examen de 50 reactivos que yo diseñé. Yo redacto mis reactivos, no son copia y pega de otros. Los reactivos de los cuestionarios, de los exámenes que les doy son míos. Todo lo que es LITE, Geo, Historia Universal, Historia de México, dirían, en mi barrio son horas nalga, ¿no? Entonces, es mi estilacho. Y el 24, pues estaríamos repitiendo el mismo ejercicio con Historia de México. Esto lo hago también porque en esta semana tuvimos una retroalimentación de geografía, que por cierto, perdón, de geografía, de ortografía, gramática, vocabulario. Cerramos español en estos días y que bueno, si quieren ver la dinámica, pues está en YouTube. Y eso generó buenos resultados. Los que estuvieron detectaron sus errores, identificaron qué era lo que tenían que mejorar ante una prueba así, que pues como la del examen, y ganaron mucha confianza y seguridad. Entonces, por esa razón es que me voy a aventar a que el 17 y el 24 tengamos esas correcciones. Y si no tienen compromisos halloweenescos y, y también mi agenda lo permite, pues estaríamos haciendo ese mismo ejercicio para geografía. De tal manera que todavía tengan unos días para hacer esa corrección. Tristemente, pues ya no me alcanza el tiempo para hacer lo mismo con las otras materias. Sin embargo, bueno, quedo abierto a que me comenten cómo se sienten, en qué temas están fallando, en qué no. Aquí la cosa es que vayan lo más balanceadas y firmes posibles para que puedan tener los mejores resultados en el examen. ¿Sale? No solamente quedarse con la cantidad. Y bueno, eso sería todo. No sé cómo ven los planes. Les recuerdo que el curso acabaría pues, el 4 de noviembre. ¿Sale? Sí, profe, de mi parte yo sí estoy de acuerdo. Yo también. Bien, entonces, pues muchísimas gracias. Yo también, profe. Sí, por ahí alguien habló y ya no lo alcancé a escuchar. Adelante. Yo, profe. Ah, vale, vale. Bueno, pues ahí estamos. Solamente sería cuestión de definir qué hora nos vemos. Pero ya saben, 17, 24 y tentativamente 31. Pongo tentativamente 31 porque después viene el puente. Y ya me ha tocado varias veces que nos vemos cerca del puente durante el puente y nadie se conecta, ¿no? Entonces, ahí más bien confirmen. Lo mismo pasaría con Unidos, sobre todo pensando que pues es Día de Muertos. Y Día de Muertos es una festividad que hay que vivir bien. Y que además les conviene tener un cotorreo así previo al examen. Se relajan un poquito, le bajan al estrés. Pero pues, si lo creen conveniente, esos días me avisan y pues abro el changarro. No hay ningún problema. ¿Sale? Pues bueno, muchas gracias. Esperen la grabación. Voy a procurar tenerla hoy en la noche madrugada para que también tengan chance de corregirla. Chicas que se acaban de integrar, bienvenidas. Espero que la dinámica les haya gustado. Y pues bueno, de aquí a paso firme, ¿vale? A paso firme para acabar la prueba. Es un mes que se antoja un tanto intenso, pero que si lo sabemos aprovechar nos va a dar suficientes dividendos para poder enfrentar mejor el examen. Y bueno, ojalá que las cosas se den
En caso de que no, tampoco, no se preocupen, no se me achicopalen. Tienen la siguiente oportunidad en lo que es el concurso de enero, y si siguen confiando en mi trabajo y el tiempo lo permite, pues podríamos iniciar otro proyecto así, ¿vale? Pero bueno, eso en el supuesto de, no se me achicopalen, ya les he mostrado que en sí el examen no es ese gigante invencible, sino más bien es una cosa ahí toda flaca, chiquita, fea, hedionda, que se alimenta de las deficiencias de la estructura. Al final nosotros no tenemos la culpa de tener un sistema educativo de la fregada, y también de nuestras deficiencias educativas, pensando sobre todo en la comprensión lectora. Pero si logramos corregir eso, si tienen buena comprensión, un manejo decente de los temas, no se me ponen nerviosas, pues prácticamente ya están del otro lado. ¿Sale? Vientos. De nada, de nada, de nada. Nos vemos mañana, 8:30 de la mañana. Descansen, descansen, descansen. Profe, a las 8, 8:30. 8:30. 8:30 ahí Ok. tienen un chancecillo para tomarse un café, dormirse un poco más. Ojalá que no estén con la dinámica de trabajar los sábados. Bueno, yo estoy con ustedes, ¿no? Pero eso de trabajar los sábados no es de Dios. También tenemos derecho al ocio, pero bueno, ni hablar. Ahora es necesario, ¿no? Dios santo, bueno, pues disfruta tu chamba. Y sí, también hagan todo lo posible por tener esos momentos de descanso, ¿eh? No, no son maquinitas para todo el tiempo trabajar, estudiar y ya. Tengan un espacio para relajarse, cotorrear con la familia, echarle un ojo a los hijos, leer, carcajearse de un meme, no lo sé, eso también ayuda bastante. Y duerman bien. Esa sí, una tarea que les dejo de aquí para adelante es que en la medida de lo posible duerman. Porque me ha tocado ver casos de que van bien, pero no pasan el examen porque ya llegan a esa fecha con un agotamiento tremendo y no pueden ni con su alma. Entonces, esto es como un maratón. Cuídense mucho. ¿Sale? Bueno, que descansen, hasta luego, y quedo al pendiente de sus dudas. Me pueden escribir por Hasta mañana, WhatsApp. profe. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana. Hasta mañana. Descansen. Sueñen con la revolución. Bye. Adiós.